bien. Yo en este momento voy a hablar básicamente del teorema de Tales. Alguien de nombre Yesiel Ricardo de México estuvo preguntando por Face quién le ayudaba con 3 problemas. Los 2 primeros tienen que ver con el teorema de Tales, el último tiene que ver con la relación métrica de triángulos rectángulos. Entonces voy en este caso a hablar del teorema de Tales de Mileto. Este teorema básicamente está hablando que si yo tengo un triángulo y en este caso trazo una línea paralela a alguna de ellas, sea de manera vertical u horizontal, entonces resultará otro triángulo semejante al primero o al que inicialmente dio origen al otro o a los otros al trazar la línea horizontal o vertical. Voy a hacerlo de una manera distinta. Voy a tomar en este caso un cuadrante del plano cartesiano, el primer cuadrante, para hacerme entender con relación al funcionamiento de este teorema de Tales, y luego haré un problema de aplicación del mismo. Entonces vamos aquí a dibujar en este caso un plano cartesiano tomando su cuadrante número 1. Ahí disculpan la bullita, es bastante, por aquí pasa mucho vendedor. Yo no sé si por allá en México también pasan tantos vendedores por las casas. Entonces supongamos que yo aquí tengo lo siguiente: 1, 2, 3, ¿cierto? Vamos a trabajar aquí que tenemos los números del 1 al 3, 1, 2 y 3. Vamos a trabajar aquí, vamos a trabajar este caso de 5 en 5, 5, 10, 15, bueno, lleguemos hasta 20. Tengamos en cuenta que el teorema de Tales no está hablando que cuando yo hago algún cálculo del cociente en la proporción existan constantes. Está hablando más de una proporcionalidad. Yo creo que hemos visto un tema que se llama razones y proporciones. Entonces lo que hace más, digamos, a lo que más se refiere, a lo que se refiere es a que al trazar esa línea horizontal o vertical en un triángulo inicial, entonces resultará otro triángulo semejante al primero, porque sus ángulos serán congruentes. Entonces vamos a suponer que yo tengo aquí, vamos a suponer que tenemos una coordenada. La primera supongamos que es 1,1. Vamos a poner aquí 1, pongamos aquí los números le dije que de 5 en 5. Entonces, supongamos que aquí se da la primera. Entonces, estas son las X y estas son las Y. Entonces, digamos que este sea el tiempo. Cuando pasó un segundo, digamos que recorrió 5 metros. Recordemos que cuando estamos en el plano cartesiano hablando de física, estas X no son la variable, no se refiere al desplazamiento, este es el tiempo, ¿ya? Entonces no vayan a confundirse porque puse la X aquí y hablé de tiempo, y acá está la Y y hablé de distancia o del recorrido. Entonces, y cuando fue 2, digamos que fue aquí 10. Si nosotros trazamos una línea aquí, se va a formar un triángulo y aquí va a haber una proporcionalidad directa. En la proporcionalidad tenemos 2 tipos de proporcionalidades. Tenemos la directa y la inversa. Y cada una, tanto la directa como la inversa, pueden ser proporcionales o correlacionadas. Cuando hablamos de una proporción directamente proporcional o hablamos de directamente proporcional, estamos hablando que existe una constante al resolver el cociente. ¿Qué es eso? Miren lo que yo estoy diciendo aquí. Si yo tengo, vamos a ver si me hago entender rápidamente, porque esto tiene que ver también con el teorema de Tales. Yo tengo aquí x sub 1 dividido y sub 1. ¿Quién es y sub 1 y quién es x sub 1? El primer valor de las x viene a ser, en este caso, 1. Y el segundo valor, el primer valor de las y viene a ser 5. Pero vamos a hacerlo al revés para que no nos quede un decimal. y1 dividido x1. ¿Cuál es el primer valor de y? 5. Y el primer valor en las x es 1. Si yo hago esta división me va a resultar 5. Vamos a ver si existe constante. Vamos ahora, y2 sobre y1. ¿Quién es y2? En este caso, y2 sobre x2, perdónenme aquí. Segundo valor de y, 10. Segundo valor de x, 2. Si dividimos, el resultado es el mismo 5, entonces existe una constante. Significa, perdónenme, que si yo paso una línea por aquí, según el teorema de Tales, este triángulo número 2, el grande era el número 1, este es el número 2,
ese triángulo que resultó al trazar esa línea vertical es semejante al triángulo que lo contiene, al otro triángulo rectángulo. Entonces existe una proporcionalidad. Ojo lo que voy a decir. Entonces vamos a darle aquí por lo menos a este un valor. ¿Quién es este? Este es x2. ¿Y quién es el de la línea de adentro? La que tracé, x1. Entonces yo tengo, podríamos llamar aquí a este y1 o démosle un valor simplemente. Toda esta línea la podemos llamar, ¿qué? A la línea mayor le podemos dar un valor. Vamos a llamarla aquí, démosle otra letra para que no sea y. Llamémosla, como es una horizontal, llamémosla z, ¿cierto? Es una diagonal, perdón, llamémosla z. Y acá dentrico salió otra que es más pequeña, la que va de aquí hasta aquí. A esta que está acá adentro la voy a llamar, puede ser z, ¿qué? Z' o z2, llamémosla z2. A la que está dentrico la llamé z2. Vamos a ver lo que dice el teorema de Tales. Este triángulo que resultó al trazar la línea vertical es semejante al triángulo inicial. Entonces la proporcionalidad dice lo siguiente, ojo lo que voy a decir. Este segmento que está de aquí a aquí, el que va de aquí hasta aquí, que podríamos llamarlo, perdonen, vamos a hacer un cambio aquí. Esto lo vamos a llamar y. Usted dirá, ¿por qué lo va a llamar y? Porque este es la vertical, esta es la vertical, y la vertical es la altura de la y este es y1, ahí me van a perdonar. Entonces, vamos a hacer la proporcionalidad. Ojo, este segmento es proporcional a todo este grande, es decir, hay un segmento que va de aquí hasta acá. Ese segmento que va de aquí hasta acá, yo lo voy a llamar x2. Y hay un segmento que va desde aquí hasta donde está el 1, ¿cierto? Este segmento lo voy a llamar x1. Y vamos a hacer la proporción. Ojo pues lo que voy a explicar. Hagamos una línea aquí de proporcionalidad. El igual lo vamos a leer como, valga la redundancia. Ojo, y2 es a x2 como, ojo pues, y1 es a x1. Eso es lo que dice el teorema de Tales. Allí está resumido lo que dice el teorema de Tales. Habiendo trazado una línea vertical, formé al trazar esa línea vertical un triángulo dentro del inicial semejante al otro o semejante al mayor, donde sus ángulos son congruentes. Este ángulo que está aquí, ojo, este ángulo de aquí es congruente con este de aquí, ambos son de 90 grados. Si yo observo este ángulo que está aquí, este de aquí, este ángulo de aquí es semejante a este, ¿o no? Entonces estaba diciendo que este que está aquí es de 90 grados. Y si ustedes observan, el que está aquí adentro también es de 90 grados. Entonces, al haberse formado el otro triángulo internamente en el inicial o en el más grande, se creó un triángulo semejante a él, aunque sea más pequeño. No significa que al calcular los cocientes entre sus partes va a existir una constante, no, eso lo aclaré al principio. Pero el triángulo interno es semejante al grande, porque sus ángulos son congruentes. Para hablar de palabras más simples, los ángulos son iguales. Este es de 90, este es de 90. El ángulo que se forma aquí es igual al que se forma aquí. Entonces, este ángulo que está aquí, ¿cierto? Lo comparten ambos. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un problema con base en esto. Aquí uno puede crear otras proporcionalidades, otras por lo menos. Toda esta hipotenusa, voy a crear otra acá, z. La z mayor es, ojo, la z mayor es a x2. ¿Cómo? Ojo pues, toda la hipotenusa grande es a la x2, como la z sub 2 es ¿a quién? A la base pequeñita. ¿Cómo así? No entendí. Z, la hipotenusa grande, es a toda la base x2, como la hipotenusa pequeñita z sub 2 es a la base pequeña, que es x sub 1. Allí creo otra proporción. Vamos a hacer un problema de aplicación del teorema de Tales, que es muy conocido. Supongamos que este es un edificio.
un edificio, pongámosle aquí, este es un edificio, tiene aquí su puertica de entrada del edificio, tiene unas ventanitas que indican los pisos. Bueno, no vamos a hacer muy... Ahora, obviamente, vamos a pasarle aquí una línea más acá. Y este es la tierra, la base, el piso, pues, la carretera, como lo llamemos. Ojo, y por acá está el sol. Por acá está el sol. Hemos visto mucho este problema. Y acá está el sol. Veamos que este es el sol. Ahí disculpan pues que sea un sol rojo. Y él emite un rayo. Ese rayo del sol crea aquí una hipotenusa, ¿cierto? Vamos a alargar más esto. Ahí está, ¿cierto? Ojo, esto es lo que inicialmente está sucediendo. Al alumbrar el sol, ¿cierto? Entonces se proyecta una sombra. Esto es la sombra. ¿La sombra de quién? Del edificio. La sombra del edificio tiene una extensión hasta este punto. Ahora, si yo trazo una línea aquí, una línea vertical, entonces resultó un triángulo, en este caso interno, semejante al inicial, que se formó con el rayo del sol y la sombra del edificio, donde el edificio viene a ser el cateto opuesto y conociéramos este ángulo. Entonces necesitamos conocer la altura de este edificio. Vamos a suponer que nos están preguntando por la altura de este edificio. Vamos a poner aquí algo bien elegante, trataré de ser lo más. Entonces nos están preguntando por la altura del edificio, que va desde aquí. Vamos a ver si no borro esto aquí, tratando de que la línea me quede lo más derecha posible. Pero hay una persona aquí paradita. Vamos a suponer que hay alguien aquí parado. Me disculpan el muñequito si lo hago un poquito feo. Una persona aquí parada, una persona, ¿cierto? Y conocemos la altura de esa persona. Vamos a suponer que esta persona mida, es una persona, no vamos a ver una estatura bien grande, no, 1,75. Ya sabemos que es 1,75 metros. La altura de la persona es 1,75 metros. La distancia entre esta persona y donde termina la proyección de la sombra del edificio, vamos a suponer que son 2 metros. Vamos a suponer que son 2 metros. Listo. Y nos están preguntando cuál es la altura del edificio. Ojo, necesito un dato más. Toda la extensión de la sombra del edificio. Me dieron toda la extensión. O me están dando, para meterme más, ponerme a pensar, entonces me dan la extensión que va desde aquí hasta aquí. Y me dicen que de allí hasta acá hay, que digamos que 2,1 metros. ¿Cierto? Aunque no pase la mitad o está más larguito. Digamos que sea 1,8 para que seamos un poquito más exactos. Este es 1,8. Entonces, observen la aplicación del teorema de Tales. Lo que representé allí voy a aplicarlo acá. Se me pregunta por la altura del edificio. ¿Qué hago yo? Observen. Necesito encontrar la altura, pero tengo esta línea que es paralela a la altura del edificio. Entonces, este triángulo interno es semejante al triángulo mayor. Entonces, voy a hacer algo aquí que es importante. Voy a calcular toda la extensión de la base del triángulo mayor, donde esa extensión viene a ser la sombra del edificio. Si sumamos esos dos segmentos nos da 3,8 metros. Entonces ahora puedo comenzar a hacer las proporciones según lo que permite el teorema de Tales. ¿Cómo voy a calcular entonces la altura? Observen, pongamos una línea aquí, pongamos un igual aquí y otro aquí. Veamos. Esta línea que está aquí, que es la altura de la persona, esta vertical, es A. Esta, ¿cómo así? 1,75 metros es A. 2 metros. ¿Cómo? ¿Quién estoy buscando? Estoy buscando la altura. Si la altura de la persona la puse en el numerador, la incógnita también la ubico en el numerador. Entonces, esta línea vertical es a esta horizontal, como esta vertical es a toda esta horizontal. ¡Wow! No es difícil, solo hay que saber organizar la proporción. Ahora, sencillo, ¿a quién estamos buscando? Estamos calculando a la altura, entonces siempre vamos a tomar la diagonal que está completa y la vamos a ubicar en el numerador. Entonces, altura es
igual o se aproxima, ojo pues, 1,75. 1,75 que multiplica a 3,8. 3,8. Y como metros por metros, me va a dar metros al cuadrado. Ahora, este que está diagonal a la incógnita va a ser el denominador. Simplemente lo que hacemos es multiplicar en el numerador y dividir por el denominador. Como tenemos metro a la 1, acá se anula 1, ¿cierto? 1 grado. Ya metro al cuadrado queda como metro lineal. Busco una calculadora. Voy a resolver este producto. 1,75 multiplicado por 3,8. Esta parte es equivalente a 6,65. 6,65 ¿qué? Metros. Y todo esto va a ser dividido en 2. De esto que está aquí va a dar el resultado. 1 dividido en 6,65 dividido 2. Esto da un decimal exacto que es 3,325. Pero para no trabajar con 3 decimales voy a redondear. Entonces esto me da 3,33 metros. ¿Qué viene a ser eso que está allí? Viene a ser la altura del edificio. ¿Cómo lo resolví? Tomando en cuenta el teorema de Tales que representé en este cuadrante 1 del plano cartesiano. Una proporcionalidad. Si yo trazo una línea, listo, una línea vertical que es paralela a otra de la línea, en este caso una de las líneas de este triángulo rectángulo, el triángulo que se forma será semejante al inicial. Si la trazo vertical también sucederá lo mismo. Entonces voy a borrar para dar a entender o para darme a entender con relación a cuando es una línea horizontal. Supóngase que yo tengo el siguiente triángulo. Supóngase que tengo este triángulo. Hagámoslo parecido al primero, pero pongámoslo más grandecito. Me disculpan allí que trate de hacer una línea un poco más derecha. Supóngase que este es el triángulo rectángulo. Si yo trazo una línea aquí, entonces este triángulo que se formó es semejante al inicial. Entonces vamos a trabajar que este es el triángulo A, B, C. Entonces, ojo, si este ángulo es A, este lado es el lado A. Este es el lado A. Si este ángulo es B, este es el lado B. Ojo pues, ¿cierto? Si este ángulo es C, este es el lado C. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo deducir aquí? Lo mismo que expliqué acá. Por lo menos, este lado, que es un segmento que yo puedo llamar aquí, yo puedo llamar a este A'. Voy a llamar a este A', este ladito aquí. También puedo llamar, puede ser a este B'. O le puedo dar otras letras. Vamos a trabajar con otras letras para no hacerme yo aquí una bola. Vamos a suponer que esta letra es M y que esta es N. Ojo pues, vamos a hacer aquí lo mismo. Observen, este lado, la línea o segmento MN es A. ¿Cómo? Ojo, MN es A, como en este caso, miren, este AN, ¿cierto? Es a quién? A AC. A mí me disculpan que haya tomado pues letras mayúsculas y minúsculas, pero es como para darme a entender. Este lado es proporcional a este, así como, ojo, este lado es proporcional a todo esto. Podríamos hacer otras relaciones proporcionales, otras proporciones, pero básicamente el teorema de Tales lo que está diciendo es eso. Si yo trazo una línea, en este caso paralela, ya vertical, interna, en un triángulo rectángulo se formará otro triángulo semejante al inicial. Y si la trazo horizontalmente, como le dice aquí, este triángulo es semejante al inicial. Espero entonces en un próximo video hacer ejemplos relacionados con el teorema de Tales y también con lo que tiene que ver con la relación métrica entre triángulos, rectángulos. Bendiciones.